presencia. Bien, ya nuestra Secretaría ha dado cuenta de los temas que ha tenido en mano la Secretaría, entre otros la excusa de la subcontralora. Tenemos hoy día la presencia del ministro y de invitados que vienen a exponer. Ministro, no sé si quiere hacer uso en primer lugar de la palabra o escuchamos a quienes van a exponernos en esta oportunidad. También está, para los efectos de la tabla, su jefe de gabinete, el señor don Pablo Quizar, que también le damos la bienvenida. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con el expresidente del directorio de Codelco, don Óscar Landerreche. Aquí le damos la bienvenida, los buenos días, muy afectuoso y gracias por acompañarnos en esta presentación que nos va a hacer. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, agradecer la invitación y la flexibilidad, porque me habían citado en un día que era complicado en la universidad y pudimos ajustar fechas para que yo pudiera venir. Así que muchas gracias. Yo tengo algo que voy a leer, una exposición que voy a leer y hay un documento que pedí que lo repartieran. Estimado presidente, y por su intermedio, señores senadores de la República, primero que nada, permítame agradecer la invitación a dar mi opinión sobre este tema. Siempre es un gusto venir a conversar con ustedes y es además un privilegio poder contribuir al debate público nacional en este foro. Quisiera primero dar un resumen de lo que diré en mi intervención, de la que traje copia escrita para ustedes. Primero, valorando lo que significa la derogación de la ley reservada del cobre, quisiera alertar respecto de algunos desacuerdos que tengo en relación al proyecto de ley que se está analizando. En algunos casos, la naturaleza de mi desacuerdo radica en detalles relativos al diseño fiscal o presupuestario, y en otros, a ciertas oportunidades que no estamos aprovechando al discutir el rol que las Fuerzas Armadas podrían cumplir en una sociedad moderna, una economía del siglo XXI y una democracia madura. Tengo la convicción de que nunca se debe desaprovechar una controversia pública para intentar abordar el desafío del desarrollo de Chile, y siento que esta es una de esas oportunidades. Segundo, quisiera alertar a la Comisión que este proyecto aborda solo una parte del problema estructural de financiamiento de Codelco. Más aún, aborda una parte que tiene un enorme valor simbólico, por estar asociado a leyes que se establecieron en nuestra negociada transición a la democracia, pero que desde un punto de vista financiero no son sustantivos, menos considerando los ajustes que pudimos realizar al funcionamiento de la ley reservada del cobre durante el gobierno anterior. Creo que hay, por ende, una oportunidad que no estamos aprovechando. Para decirlo en simple, sería desafortunado que los chilenos se hicieran la idea de que la derogación que aquí se discute resuelve los severos déficits y retrasos en el financiamiento y capitalización de Codelco. No es así en absoluto. Respecto a lo primero, esto es lo propuesto en el proyecto. Quisiera decir explícitamente que apoyo la derogación de la ley 13.196, conocida como ley reservada al cobre. Algunos de los senadores presentes son testigos de los esfuerzos que hicimos durante mi periodo como presidente del directorio de Codelco para convencer a la comunidad política de la necesidad de derogar la ley. Esfuerzos que hasta hace poco personalmente sentía que no habían sido exitosos, ¿no? Siempre recuerdo con algo de humor la ocasión en que un ministro de Hacienda, que es además un gran amigo y mentor, me recordó que yo no tenía facultades legislativas al respecto, ¿ya? No las tenía entonces, que era presidente de Codelco, y menos las tengo ahora que soy un mero profesor de la Universidad de Chile. Sin embargo, como testimonio de la testarudez, sigo intentando sugerir y recomendar caminos legislativos para la consideración de los parlamentarios de la República. No fuimos exitosos entonces en impulsar la derogación de la ley. Ahora que se presenta este proyecto, quiero creer que nuestros esfuerzos tuvieron algún efecto. Sí fuimos exitosos, sin embargo, y en ello nos acompañó este Parlamento y esta Cámara, particularmente la Comisión de Minería, en eliminar los aspectos más dañinos del proyecto desde el punto de vista de Codelco, que se relacionaba con la temporalidad de los pagos y la obligación a enterarlos con independencia a la existencia de utilidades. Esos cambios se hicieron y fueron una contribución efectiva al proceso de saneamiento de las finanzas de Codelco que iniciamos entonces y que entiendo continúa hoy. Como he dicho reiteradamente en presentaciones en este Parlamento y en los medios, esa ley constituye un resabio de una época que este país ha superado y no se justifica. Además, no tiene ni tuvo sentido alguno que se asociara el presupuesto militar a las fluctuaciones de precio del cobre. No es cierto que las necesidades militares suban cuando sube el precio ni que bajen cuando esta baja. Simplemente no tiene nada que ver. Y aquí aparece el primer punto que nos sirve para analizar el proyecto que tenemos frente a nosotros y que me gustaría proponerles que consideremos. El criterio central para diseñar un sistema sustentable de financiamiento de las Fuerzas Armadas debiera ser una política estratégica de defensa nacional, no otra cosa. Una política estratégica de defensa nacional. Esa política debiera ser discutida por las instancias de nuestro sistema democrático, acordadas, aprobadas y financiadas apropiadamente, lo que indudablemente involucra un financiamiento de mediano plazo, como se ha dicho, plurianual. Y ese aspecto sí está tratado en el proyecto. Ese marco presupuestario debiera ser completamente transparente como marco,
y no debiese estar sujeto a ningún elemento arbitrario o exógeno como podría ser el precio del cobre, pero, como también podría ser, el establecimiento de pisos de financiamiento mínimo histórico o cosas por el estilo. No, el marco de financiamiento de las Fuerzas Armadas debe establecerse sobre una política de defensa y sobre un razonable costeo de lo que ella involucra. Ahora bien, una vez definido aquello, se debe someter ese presupuesto a un sistema institucional que equilibre al menos dos principios. Primero, que el debate del detalle de gastos militares y equipos involucrados no pueden ser públicos, ni puede ser ventilado abiertamente, por razones estratégicas. Segundo, que ese detalle presupuestario, sus procesos de adquisición y ejecución de los gastos asociados deben estar sometidos a rigurosas instancias de supervisión externas a las Fuerzas Armadas. Equilibrar estos dos principios no es fácil, pero es ineludible. Quizá involucra pensar en un marco institucional y jurídico específico para este problema, así como un sistema de autorizaciones de seguridad y vigilancia para las personas que acceden a esa información. Así sería, por si acaso, en un país OCDE. Casi todos los países OCDE tienen esto. No veo este tema tratado en el proyecto. Veo un comité de designados ministeriales para administrar el Fondo Estratégico Plurianual, pero no veo un diseño institucional con mejores sistemas de autorizaciones de seguridad y vigilancia. Ni veo un balance entre el objetivo de reserva estratégica de información y el objetivo de vigilancia externa de los gastos. Sugiero estudiar, por ende, la posibilidad de enriquecer el proyecto con algo de este estilo. Digamos las cosas como son, en años recientes nuestros sistemas de vigilancia sobre gastos militares no han tenido el desempeño que esperaríamos. Las instancias e instituciones que han tenido tradicionalmente esta labor no han estado a la altura. Sugiero considerar esto. Creo que las propuestas de pisos mínimos de gasto histórico no tienen ningún fundamento técnico y generan además malos incentivos de gestión. Generan el incentivo a inventar la necesidad de gastar para copar ese presupuesto aunque esa necesidad no exista. Sugiero eliminar esos pisos, tanto el establecido en la Ley 18.948, el famoso piso reajustado desde 1989, y el que se adiciona en este proyecto usando el 70% del promedio del periodo 2010 a 2017, y reemplazarlos por un procedimiento para que el Ministerio de Defensa elabore y costee una política de defensa de mediano plazo y que sea esa, una vez aprobada, el estándar de financiamiento que le permita a las Fuerzas Armadas tener las certezas que requieren para adquisición y mantención de equipos. Dicho lo anterior, quisiera sugerir un par de cosas, pero antes quisiera hacer una declaración de principios para que exista claridad de qué posición y perspectiva estoy hablando. A mi juicio, Chile necesita de Fuerzas Armadas con capacidades militares disuasivas creíbles. No soy de los que piensa que podemos evitar tenerlas. Quisiera creer que es posible, pero todo lo que sé de historia y política internacional me indica que no lo es. Dado lo anterior, mi deseo personal como ciudadano chileno es que nuestro país disponga de unas Fuerzas Armadas muy profesionales, de alta tecnología y profundamente queridas por todos los chilenos. Dicho lo anterior, creo que las Fuerzas Armadas todavía tienen un camino para recorrer para recuperar el cariño, estima y aprecio de un sector importante de la nación. Una parte de ello indudablemente se relaciona con el proceso que tenemos que continuar como país en el tema de derechos humanos. Esto, por cierto, es una materia para otras instancias y momentos. Sin embargo, estoy convencido de que existe un par de oportunidades complementarias para las Fuerzas Armadas en el tema de su financiamiento. A mi juicio, una de las labores más importantes que realizan nuestras Fuerzas Armadas se manifiesta cuando ocurren desastres naturales. Las Fuerzas Armadas constituyen en Chile un componente central de nuestras capacidades de respuesta inicial, salvataje y rescate ante desastres naturales. Dada nuestra hermosa y furiosa geografía y quizás las tendencias climáticas derivadas del calentamiento global, es probable que esto solamente aumente como requerimiento. Quizá entonces, en vez de tener una política estratégica de defensa nacional, debiéramos tener más bien una política estratégica de defensa, respuesta inicial y rescate. Quizá podríamos pensar en formas en que esto cambie la narrativa que existe sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Quizá podríamos cambiar incluso el sentido del servicio militar. Me pregunto si habría mucha resistencia a un servicio de defensa, respuesta inicial y rescate en que los jóvenes de nuestro país reciban el entrenamiento para enfrentar desastres naturales y, por cierto, brinden apoyo frente a ellos. Ya quedará para los expertos militares analizar cuál es la intersección entre el tipo de habilidades, destrezas y capacidades de la defensa y del rescate. Pero díganme, ¿no creen que cambiaría la naturaleza de la discusión sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas si se estableciera una política que instalara en la convicción de los chilenos que la principal cosa que hacen las Fuerzas Armadas es salvar vidas y propiedades ante desastres naturales? Que ya es en gran medida cierto. ¿Quién sabe? Quizá. Otra cosa que se puede pensar es en el rol que tienen las Fuerzas Armadas en términos de adquisición de capacidades y destrezas tecnológicas, rol que, por lo demás, tienen las Fuerzas Armadas en todos los países OCDE. Creo que hay una oportunidad debido a que existen 3 empresas de las ramas de la defensa, FAMAE, ASMAR y ENAER, todas con una profunda vocación tecnológica y científica. Además, Codelco acaba de crear, hace un par de años, una filial tecnológica que se llama Codelcotec, y entiendo que ENAP tiene iniciativas de investigación energéticas que quizá en algún momento se podrían plasmar en una empresa tecnológica en energía. Me pregunto qué tan imposible será soñar
en la creación de un campus tecnológico estratégico compuesto por 5 empresas tecnológicas estatales que genere una masa crítica de investigadores, esfuerzos tecnológicos y colaboración entre ellas, aumentando el potencial y el impacto de lo que hacen. En lo que respecta a Codelco, tengo total claridad de la complementariedad estratégica de investigación que existe entre, por ejemplo, Codelcotec y FAMAVE en el área explosivos, o entre Codelcotec y ENAER en la tecnología de fotografía y supervisión aérea, o entre Codelcotec y ASMAR en tecnología de logística marítima y portuaria, o entre Codelcotec y una hipotética ENAPTEC en tecnología de generación y el almacenamiento de energía solar, mareomotriz, eólica, biomasa y geotérmica con el objeto de producir cobre de mínimas emisiones, que será algo que el mundo inevitablemente nos va a exigir. Veo con mucha claridad las complementariedades. Todos los que hayan estudiado los sistemas de innovación en el mundo saben que la relación entre investigación tecnológica militar y desarrollo económico existe. Para ello basta decir Internet. Y además, todo el que haya estudiado sistemas de innovación sabe de la importancia de la masa crítica y los ecosistemas de innovación que generan los campus tecnológicos. Finalmente, me pregunto si será diferente la discusión sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas si se instalara en la convicción de los chilenos que uno de los puntales del desarrollo tecnológico de nuestro país son las empresas tecnológicas de las Fuerzas Armadas. ¿Quién sabe? Quizás. Entiendo que estas sugerencias que hago ahora son un poquito fuera de la caja, pero con mi pregunta, ¿no debiera una discusión sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas ser una oportunidad para pensar el rol de estas? ¿No debiera ser una oportunidad para pensar en formas de legitimar el rol que tienen en la sociedad? Digo más, ¿qué sentido tiene discutir financiamiento sin discutir para qué es ese financiamiento? ¿Qué sentido tiene discutir financiamiento sin discutir cómo ese financiamiento sirve para recuperar el lugar y el afecto de las Fuerzas Armadas entre todos los chilenos? ¿Servirá para ello abrir la perspectiva respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y en el proceso de desarrollo tecnológico chileno? Respecto al segundo punto, esto es, el financiamiento y capitalización de Codelco. Como dije al principio, durante el gobierno pasado fuimos capaces de eliminar aquellos aspectos operativos de la ley reservada que eran más dañinos para Codelco. El efecto que tenía la temporalidad de los pagos sobre la liquidez y por ende el endeudamiento de la empresa, y el hecho de que Codelco tenía que enterar el impuesto incluso cuando no tenía utilidades, lo que por cierto generaba la necesidad de endeudamiento. Estas dos fuentes de presión financiera eran críticas debido a que una de las cosas que estábamos manejando era justamente los elevados niveles de endeudamiento que había experimentado la empresa en el periodo del superciclo del cobre. Durante un periodo de unos 5 años previos al 2014, la deuda de Codelco aumentó desde $4.000 millones a $14.000, casi 2.000 por año. Esa tasa de crecimiento de la deuda era completamente insostenible ante los mercados de bonos internacionales y debía ser detenida. Tengo que reportar con satisfacción que fue posible detener ese proceso de crecimiento de la deuda y entregar una empresa con niveles de endeudamiento levemente menores a los que recibimos. A esto colaboraron muchos factores: las leyes de capitalización, los recortes de gasto y la gestión financiera del equipo de Nelson Pizarro, que fue muy destacada. Pero también, por ciento, los cambios que se hicieron a la ley reservada. Para que se pueda continuar con el proceso de saneamiento financiero de la compañía sin que ello implique detener las cruciales inversiones estructurales, sugiero, tal como lo he hecho en otras ocasiones, en que también se me ha recordado mi falta de atribuciones legislativas, considerar la posibilidad de establecer una ley de capitalización estructural de Codelco. Esa ley, básicamente, debiera funcionar como un mecanismo de capitalización procíclico que comprometa recursos en la medida en que la compañía genere utilidades. Por ejemplo, a través de una escalera que establezca un rango de utilidades bajas, por cierto negativas, en los que no hay capitalización, pero porcentajes de capitalización creciente según rangos de utilidades crecientes. 10% para cierto rango, 20% el siguiente, 30% y así. Esa ley se podría diseñar además con un límite, de modo que cubra la deuda de Codelco, esto es, que se extinga cuando se haya capitalizado en un monto similar a la deuda existente. Una ley como esta tendría las siguientes virtudes. Primero, generaría mayor certeza financiera en la gestión de la empresa. Segundo, generaría mayor certeza a los bonistas que compran bonos de la empresa, reduciendo el premio al riesgo que ellos cobran al manifestar el compromiso del dueño, el Estado de Chile, de garantizarles que sus préstamos serán devueltos y sus retornos serán pagados oportunamente. Tercero, generaría una mayor certeza a las clasificadoras de riesgo sobre los instrumentos de deuda de la empresa, contribuyendo a la posibilidad de mejorar la clasificación de deuda de Codelco y, debido a la importancia que tiene la compañía en las cuentas fiscales, posiblemente también mejorar la clasificación de deuda del país. Cuarto, generaría una alineación de incentivos dentro de la empresa al asociar la capitalización a la capacidad de generar utilidades, reducir costos y cumplir metas productivas. Quinto, no sería un mecanismo perpetuo de capitalización de la compañía, se extinguiría al acumularse una capitalización equivalente a la deuda acumulada.
En definitiva, señor presidente, creo que tenemos una oportunidad creada por la presentación de este proyecto de ley para tener una discusión a fondo, como país, sobre dos instituciones centrales de nuestra República que se encontraban relacionadas por la ley reservada, Codelco y las Fuerzas Armadas. Celebro la oportunidad y sugiero considerar algunas de las observaciones que he hecho y las críticas que respetuosamente hago al proyecto de ley para ver si es posible mejorarlo y enriquecerlo. Muchas gracias. Mire, al contrario, yo quiero, don Oscar, agradecerle absolutamente su presentación. A lo menos a mí me quedan algunos puntos que son como para acogerlos y poder discutirlos, y le agradezco esta presentación. Si me permiten los colegas, antes de que quieran hacer uso de la palabra, para hacerle alguna consulta a don Oscar. En la última sesión que tuvimos, quienes vinieron en representación de Codelco, esto era neutro para Codelco. Y hicieron una presentación bastante breve, resumida. Y la verdad es que quedamos con una sensación de gusto a muy poco. Bueno, y quisimos avanzar en por qué determinaban que era neutro o no significaba absolutamente nada para Codelco. ¿Qué opina usted como ex presidente del directorio de Codelco? Bueno, tal como dije, puedo profundizar, como lo dije en mi presentación, lo que ocurre es que no podemos considerar la ley reservada del cobre independientemente de la reforma que se hizo el gobierno anterior. La ley reservada del cobre, como funcionaba hace 2, 3 años atrás, ciertamente no era neutra para Codelco. No lo era, en absoluto. De hecho, había dos cosas que le generaban problemas de liquidez y endeudamiento a Codelco. Lo primero es que la ley establecía que el impuesto de la ley reservada a las ventas se enteraba mensualmente. Y como ustedes saben, las empresas pagan sus impuestos anualmente. El problema con un impuesto a las ventas que se entera mensualmente es que las utilidades no necesariamente van al mismo tiempo que las ventas, ¿no es cierto? A veces los costos son en distintos momentos del tiempo. Entonces eso generaba necesidades de endeudamiento. Y el problema que tenía eso desde el punto de vista del fisco chileno era que ese endeudamiento lo hacía Codelco a las tasas a las cuales le presta Codelco, le prestan a Codelco los mercados internacionales, tasas de 4 o 5%, y después esa plata terminaba a veces en un fondo que ganaba tasas reales negativas en ocasiones. Entonces había una pérdida financiera para el Estado y un problema de liquidez para Codelco porque tenía que usar parte de su acceso a los mercados de capitales internacionales simplemente para manejar ese problema de liquidez. Yo hice una estimación más o menos del costo financiero involucrado para el fisco chileno en esa operación y estábamos hablando de que dependiendo de las tasas y los precios del cobre, podíamos estar hablando de montos que podían ser hasta $30 millones al año. O sea, no era poca plata, ¿ya? Así que, y el problema de liquidez existía para Codelco, eso era uno. Y lo segundo, que lo vivimos durante el proceso de ajuste de costos que estábamos haciendo por la caída del precio del cobre, tenía que ver con que la ley es una ley sobre las ventas. Por lo tanto, si tú vendes, pero no tienes utilidades, igual tienes que pagar esto. Y eso significa que en ausencia de utilidades o con utilidades bajas, se perdía plata. Las dos reformas que se hicieron a la ley, de reservada, me estoy perdiendo si esto puede haber sido hace 2 años atrás, quizá, claro, 2 años, claro, 2 años atrás, justamente buscaban solucionar estos dos problemas y se solucionaron y eso fue un aporte. Salvado ese tema, los efectos de liquidez sobre Codelco efectivamente no están. En eso tengo que coincidir con mis colegas que están a cargo ahora de Codelco. Eso es real, ¿ya? Sin embargo, hay otro problema. Codelco es una empresa líder a nivel mundial en la producción de cobre y minería. Eso lo descubre uno cuando ha sido presidente de Codelco. Es un honor cómo uno lo tratan en los foros internacionales de la minería. No creo que haya ningún ámbito a nivel mundial en que Chile tiene una posición de tal importancia. ¿Ah? O sea, uno va a la Semana de Metales de Londres y lo tratan como que fuera un dignatario. ¿Ah? Porque esta es la empresa más antigua y prestigiosa. Casi, no, mejor que usted. Y te tratan de esa manera porque somos líderes en esa área y tenemos la empresa más antigua y prestigiosa en ese campo. Codelco tiene todas las herramientas para ahora que en que Chile, digamos, sus principales yacimientos mineros están teniendo rendimientos un poco más bajos, porque ya son viejos, digamos, tienen leyes cada vez a la baja, tienen dificultades de explotación, tiene todas las herramientas para empezar a ser una compañía que tiene operaciones en otros países donde hay recursos mineros frescos.
Esto podría ser un mecanismo, por si acaso, para generar recursos para el Estado de Chile, movilizando algo que los chilenos sí sabemos hacer mejor que los demás, que es minería del cobre. ¿Ya? Entonces, pero el hecho de que existía una ley que vinculaba directamente a esa empresa, que todo lo demás, todo el resto de su estructura legal decía, esto es una empresa estatal, pero es como una sociedad anónima. Trátela como si fuera una empresa estatal. Bueno, ¿qué te decían? Muy bien, pero no es una empresa, trátelo como si fuera una empresa privada. Muy bien, pero no es una empresa privada porque tiene este financiamiento directo atado a las Fuerzas Armadas de su país. Eso genera un problema internacional para la inserción internacional de Codelco. Y por lo tanto, hay una enorme virtud en la derogación de la ley reservada del cobre. Le genera a la empresa, todavía hablo de NOS todavía, le genera a la empresa, ¿no es cierto?, la posibilidad de proyectar una política mucho más decidida de internacionalización. Así que yo creo que no es completamente neutro el proyecto, pero sí es cierto que desde el punto de vista del manejo financiero, dadas las mejorías que hicimos hace 2 años a la ley reservada, ese aspecto está eliminado, ya se encuentra eliminado. Bien, gracias, don Oscar. No sé si algún senador quiere hacer alguna otra consulta. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a don Oscar Landerreche su exposición y habernos entregado el paper. Al respecto, tengo 2 consultas respecto a esas cosas out of the box que nos menciona, que dicen relación con perfeccionar este instrumento. Lo primero habla de un security clearance, o sea, un sistema de acreditación de seguridad para, obviamente, garantizar esto. Y ahí viene esto es mucho más allá de la defensa, esto es del Estado de Chile. Los security clearance no son solamente para este ámbito. ¿Existe algo o existía algo similar en Codelco como para asegurar esto? ¿Y cuál es la visión que tendría para el Estado respecto a cómo desarrollar esta autoridad certificadora de seguridad nacional? Y la segunda dice relación con este ecosistema de ciencia y tecnología, que efectivamente puede ser un mecanismo generador de beneficios insospechados, Codelco-Tec. ¿Qué porcentaje de las utilidades destinadas a Codelco a investigación y desarrollo, entendiendo que Chile, que era estar desde el 2%, invierte el 0,2%? O sea, ¿qué tan real es esto? ¿Y qué parte, si es que se ha hecho, se ocupó también para investigación y desarrollo en temas polivalentes, donde la seguridad, la capacidad de custodiar nuestros activos se combinan con aquellos intereses que son de la empresa? Eso sería, presidente. Bien, gracias. Don Oscar. Sí, ya, a ver, respecto yo me estudié cuando hicimos un poco de esfuerzo para hablar sobre la ley reservada, me estudié los sistemas que tienen otros países para manejar los temas de presupuesto militares y me pareció bastante común que existiera un sistema que fundamentalmente consistía en lo siguiente, en que había alguna forma de comité o comisión que en ocasiones es de personas del Ejecutivo mezcladas con parlamentarios y en ocasiones es de puros parlamentarios a veces, ¿no? Son comités especiales de los parlamentos, pero esas comisiones especiales que tienen que ver con defensa, los parlamentarios que se meten en esa comisión se les exige algo más, no es llegar y meterse. Cuando se meten se les da un security clearance, pero eso significa que ellos se someten a ser vigilados en términos de las filtraciones que pueden hacer. ¿Acuerdan eso? Dicen, si yo llego a filtrar lo que se me presenta aquí del Pentágono, por ejemplo, me voy preso. Tal cual. Entonces, la pregunta interesante es si el Parlamento chileno va a estar dispuesto a una cosa así. Pero eso sería lo que habría que hacer, a mi juicio. Si uno analiza Inglaterra, si uno analiza Francia, me parece que miré también Estados Unidos, ¿cómo se tendría que manejar esto? A mi juicio sería necesario que el Parlamento tuviera un comité que tuviera información. No creo que esto pueda ser solamente de funcionarios del Ejecutivo. Me parece que eso eso está muy limitado. Pero requiere este tema del security clearance. Y eso es, no sé, que capaz que requiera una cosa constitucional, no tengo idea. Es una cosa difícil. Ese es el tema importante. Ahora, hay un paralelo en las empresas con esto. Los directorios tienen una cosa así. Los directorios funcionan con lo que se llaman los hechos esenciales, ¿no? Y funcionan con restricciones importantes que los directores, los miembros de los directorios, estoy hablando privada y pública, pueden hacer respecto del uso de información ahí. O sea, hay información que es un delito divulgar.
literalmente, es un delito divulgar. Y hay un mecanismo para las empresas privadas que tiene que ver con la super de valores, los hechos esenciales, hay una serie de mecanismos que operan para eso, ¿no? Hay un cierto manejo de la información sobre el cual se ha estudiado bastante, pero yo recomendaría imitar los modelos que tienen los países líderes en esto, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Yo creo que uno puede llegar a algo muy razonable. Lo segundo, sí, Codelco Tech efectivamente fue un ordenamiento que hicimos de los esfuerzos de tecnología, ciencia e innovación que había en Codelco, que estaban repartidos, no tenían una visión orgánica y estratégica, y creamos la filial, le creamos su directorio, su management, le dimos objetivos estratégicos, pero es cierto que hicimos esto durante un periodo de vacas flacas, y por lo tanto lo que no hicimos fue aumentar sustantivamente el gasto en innovación y en investigación de Codelco. Y de hecho, yo hice un estudio en algún momento en que comparé cuánto gastaba Codelco, que igual Codelco gasta mucho más que las empresas privadas en ciencia, tecnología e innovación, y mucho más que el Estado, muy por arriba, digamos, por la naturaleza de su negocio, pero de todas maneras es alrededor de un tercio del esfuerzo comparable. ¿Qué porcentaje de las ventas? Cualquier medida. Es más o menos un tercio de lo que hacen las empresas líderes del mundo, BHP, Río Tinto. Entonces, lo que yo creo es que Codelco Tech crea la plataforma que permite pensar en aumentar esa escala. Y a mi juicio, una mirada estratégica del Estado de Chile con sus empresas tecnológicas, que incluyen las de las Fuerzas Armadas, justificaría usarlas como una palanca para aumentar el esfuerzo de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Muy bien, ¿alguna otra consulta? El ministro me había pedido la palabra. ¿Sí? ¿Senador Pérez? En primer lugar, agradecer la clara exposición de la derecha. Primero, valorar que lo que expresaron los actuales ejecutivos de Codelco era cierto, un efecto neutro, digamos, producto de las modificaciones legislativas, pero que parcialmente neutro, porque la otra dificultad que tiene, que la expresaba con mucha claridad el señor de la derecha, es que al ser una empresa líder y que está vinculado cierto financiamiento a las Fuerzas Armadas, tiene una mirada y es un elemento bastante subjetivo, porque Codelco ha logrado ser líder a pesar de esa dificultad. Por lo tanto, en términos presupuestarios y financieros, que fue la pregunta, tiene un efecto neutro. Yo creo que es importante que tengamos esa base como tema común. Yo también iba a hacer la misma pregunta del senador Pérez, en el sentido de este esquema de que tener un comité cuyo diseño institucional es difícil hoy día poder expresarlo, pero por lo que usted plantea sería necesario como punto de base que esté integrado tanto por el Ejecutivo como por, en este caso, parlamentario, o por lo menos algo distinto al Ejecutivo también, para ver, digamos, cómo se garantiza el tema del uso para las autorizaciones de seguridad y vigilancia. Yo creo que sería bueno tener, digamos, legislación comparada sobre este tema para ver si es posible avanzar. Y respecto a su objeción al tema de los pisos, usted lo modifica con un procedimiento, con un mecanismo distinto a través de un diseño que haga el Ministerio de Defensa a mediano plazo. Pero eso siempre va a tener que tener una expresión presupuestaria. Y de acuerdo a nuestro presupuesto, la manera que nosotros llevamos adelante el presupuesto, eso va a tener que estar siempre presente, porque si el Ministerio de Defensa, que es algo bastante similar a lo que tiene que hacer ahora, va a hacer una inversión en equipamiento y mantenimiento militar, que son inversiones que la mayoría de las veces escapan a un determinado año presupuestario, por eso se ha establecido lo de 4 años, va a estar siempre presente, sin ninguna modificación. El piso lo que tiene es una expresión de garantizar que ese diseño del Ministerio de Defensa pueda tener aplicación. Yo diría que ahí está, por eso me gustaría más que ahondar a eso, porque nosotros no sacamos nada con que tengamos un Ministerio de Defensa que pueda generar, digamos, una política a medio plazo de inversión y mantenimiento si no va a tener la contrapartida financiera, no va a tener la contrapartida presupuestaria. Yo creo que el piso lo único que juega es decirle, usted haga esta expresión a mediano plazo, que en este caso son 4 años, y va a tener
un piso de financiamiento. Y esa expresión de ese programa de inversión y mantenimiento, 4 años va a tener que estar sujeta necesariamente a ese piso financiero. Y yo me temo que siempre va a ser algo, la discusión del piso hay que ser menor de lo que se requiere. Puede que en algún momento estemos en una situación tal que el piso sea mayor de lo que verdaderamente se requiere, pero no veo cómo operaría en la propuesta suya de que se reemplace por un procedimiento para que el Ministerio de Defensa elabore y costee una política de defensa a mediano plazo si esta no va acompañada de una expresión presupuestaria. Sí, yo creo que están unidas los dos temas, eso es lo que pienso. Por lo siguiente, porque como dándole la mejor interpretación posible al piso, ¿no? Porque creo que el piso tiene un problema muy serio, desde el punto de vista de la percepción pública que genera, ¿no? No genera una buena percepción pública, genera como la idea de una cosa que es una garantía a un grupo de interés. ¿Ya? Pero yo sé que ese no es el objetivo, yo estoy de acuerdo con usted, pero convengamos lo siguiente, cuando uno genera una percepción pública, eso tiene un costo reputacional para las instituciones. Entonces, yo creo que hay un costo en ese mecanismo. En la mejor interpretación del piso, el problema es que buena parte del equipamiento militar, de la infraestructura que compra el ejército, requiere sostener ciertos niveles de gasto en el tiempo. O sea, uno compra una fragata, uno compra un F-16, y eso significa cierto nivel de gasto, ¿no es cierto? Si uno no puede tener una instancia detallada, digamos, pública, entonces no puede tenerla, tiene que tener un piso agregado, ¿entiendes? O sea, no puedo decirle, esta es la lista de financiamientos de largo plazo que tenemos que garantizarle a las Fuerzas Armadas. La fragata no sé cuánto, dura tantos años, se acabó, ese es un piso. Después el F-16 no sé cuánto, otro piso. Y vamos sumando pisos, ¿no? Hasta que llega una cosa que no puede estar en discusión porque tenemos que mantener esos equipos. Ese nivel de detalle en este marco abierto no es posible. No es posible porque por temas estratégicos, estaríamos ventilando temas estratégicos, digamos, militares. Por lo tanto, se reemplaza en la mejor interpretación por este piso general. Es decir, más o menos una cierta cantidad. A mi juicio, de existir el otro tipo de instancia, una comisión con security clearance, con toda la cosa, uno podría hacer la itemización más detallada y relacionar un plan estratégico del Ministerio de Defensa con los compromisos de largo plazo de financiamiento, sin que sea un número que es un número, siempre va a ser arbitrario, un número, ¿no es cierto? Va a ser un número así como un promedio, salir de alguna parte, que le genera, reitero, un problema reputacional a las Fuerzas Armadas. Yo reitero una cosa que dije, las Fuerzas Armadas de Chile todavía tienen un camino que recorrer, y no ayudó los problemas de los escándalos que tuvimos sobre mal uso de fondos del último tiempo. Entonces, yo creo que para recorrer ese camino hay que encontrar maneras que den garantías respecto del uso que generen esos costos. Entonces yo creo que están atadas las dos discusiones. La discusión de cómo reemplazar el piso por un mecanismo más detallado, ¿no es cierto? Y con una mirada de política estratégica de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos comprando, digamos, con los comités, con esta existencia de comités que pueden entrar más al detalle de las cosas, con security clearance y con un adecuado balance entre vigilancia, pero reserva. Eso es lo que pienso. Bien, senador Víctor Pérez. Me parece que este es un debate que tenemos que dar, porque yo creo que el gran desafío que nos plantea este proyecto de ley es la diferenciación entre política de defensa y política militar. Y por lo tanto, y el problema que tenemos es que de política de defensa tenemos pocos especialistas, tenemos más expertos en la cosa más bien militar. No están presentes todos, son de los pocos. Bueno, pues claro, yo le preguntaba el otro día al senador Elizalde, presidente del Partido Socialista, quién es su asesor en materia de defensa, y si yo esa pregunta se la hago a cualquiera, el presidente de mi partido, se la hago todo, no vamos a encontrar a lo mejor. Y eso hace que partamos de esa dificultad, porque también partimos sobre un hecho. O sea, nunca antes en la historia de las Fuerzas Armadas chilenas tuvieron el nivel de capacidad estratégica que ahora. Y eso se estableció no a través de una política democrática, sino que se estableció en una decisión política del presidente Lago, mantenida en los últimos momentos. Y aquí estamos dando un paso
¿eh? A lo mejor que no va a poder ser todo lo completo idealmente, pero deberíamos caminar hacia allá para que el mundo político tenga la conciencia de lo que es una política de defensa tiene que ser decidida por el mundo político. La política militar, cómo se usan los tanques, cómo se usan los F-16, es una política militar. Pero las capacidades estratégicas que necesitamos tiene que ser una decisión política de defensa. Entonces, yo creo que ese es un desafío importante. Ahora, unido a lo que usted plantea, me parece que es una cuestión que hay que analizar y debatir. Bien, gracias, senador Víctor Pérez. Senador Elizalde. Gracias, presidente. Por su intermedio, yo quiero, en primer lugar, valorar la presentación que ha hecho el expresidente de Codelco, Óscar Landerreche, porque creo que efectivamente, en primer lugar, da cuenta de lo que ha acontecido con la ley del cobre, particularmente su impacto en Codelco, pero además nos permite esbozar un debate que me parece imprescindible para tener una institucionalidad moderna en materia de defensa, que aborde no solo el tema del financiamiento, de las capacidades operativas, y que, por decirlo de alguna manera, garantice el necesario control democrático que debe existir sobre esta área como respecto a todas las otras áreas del funcionamiento del Estado, pero con los resguardos propios de la actividad a la cual hacemos referencia. Un par de reflexiones. Primero, sobre Codelco. Es evidente que con la eliminación propuesta del proyecto de ley, que el traspaso de recursos no está afectado, no tiene una afectación. Por tanto, no va a estar destinado directamente al financiamiento de las capacidades estratégicas de la Fuerza Armada. Yo creo que eso contribuye a que Codelco deje de estar asociada a una industria vinculada al gasto militar. Y eso es un mundo de diferencia, independientemente que va a seguir aportando el Estado, al menos por 8 años con la tasa del 10% y después 4 años sucesivos de disminución del 2,5% por año. Creo que es un mundo de diferencia por una razón muy simple, porque Codelco no solo puede invertir en el extranjero, sino que también lo puede hacer en países limítrofes. Y por tanto, obviamente, si uno va a invertir en un país limítrofe y en ese país le dice, bueno, pero lo que usted va a tener como utilidad va a estar destinado a financiar la Fuerza Armada de Chile, eso genera una complicación, querámoslo o no. Y por tanto, se saca Codelco del tema de la defensa, financia al Estado a través de este impuesto, digamos, de naturaleza bastante, yo diría, heterodoxa, pero como podría estar financiando a través de sus utilidades y a través de cualquier otra tasa tributaria o cualquier otro mecanismo. Entonces, por tanto, creo que eso genera una diferencia desde el punto de vista competitivo para Codelco que es relevante y sin duda que constituye un avance. Y lo segundo, que me parece muy interesante, pero que ya es una reflexión que incluso trasciende probablemente lo que vamos a discutir en este proyecto de ley, pero que creo que deberíamos incorporarla al debate del proyecto de ley, pero deberíamos asumirla como un desafío, que es cuáles son los mecanismos de control democrático respecto del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en que entendamos que el desafío de la defensa no es solo un desafío de los militares. Yo creo que el gran problema es que en Chile se tiende a creer que el tema de la defensa es un tema de los militares y el tema de la defensa es un tema del país, donde los militares obviamente juegan un rol relevante, pero en donde los civiles también debemos jugar un rol significativo y sobre todo las autoridades democráticas. Ha habido ciertos avances, creo yo. Yo valoro el convenio que firmó el Ministerio de Defensa este año con la Contraloría General de la República. Me parece que es un avance importante, efectivamente, para evitar problemas de mala administración de los recursos con que cuentan las Fuerzas Armadas, sobre todo a propósito de los hechos que se han denunciado en el último tiempo, que yo lo encuentro lamentable porque a mí no me queda duda que la gran mayoría de los funcionarios públicos, así como la gran mayoría de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, son honestos. Eso yo no lo pongo en duda. Pero lamentablemente por estos hechos se genera un manto de duda por el conjunto de la institución. Entonces la pregunta es, ¿cómo se tiene un control externo? Y me parece muy relevante lo que se ha planteado. Que efectivamente quien ejerce el control externo, a su vez, esté sometido a un estándar que no es propio de la fiscalización de otro tipo de actividades. Y eso, a mi entender, se debe hacer aplicable también con los parlamentarios que somos parte de la Comisión de Defensa. Y creo que efectivamente hay un debate. Efectivamente, se tiene acceso a información sensible, información estratégica, información que no puede caer en malas manos, por razones obvias,
por la naturaleza del giro, podríamos decir, de la actividad que se realiza. Bueno, ¿cuáles son los resguardos adicionales que se adoptan? Pero sin renunciar a que debe siempre haber una mirada externa respecto al funcionamiento de las Fuerzas Armadas, porque eso contribuye a que desarrollen de mejor forma su trabajo. Y creo que es un debate que nosotros deberíamos realizar, porque yo lo he planteado, que efectivamente nosotros tenemos un juramento o promesa de mantener resguardo respecto de la información a la cual accedemos. De hecho, a mí a veces me llaman y me dicen, oye, ¿qué se discutió en la Comisión de Defensa? Y digo, fue reservado. Bueno, pero ¿qué es lo que se discutió? Es que fue reservado. Entonces tengo algunos amigos que incluso se ríen y dicen, pero cuenta, es que fue reservado. Para mí eso es como un principio sagrado. O sea, lo que se discute, aunque sea una nimiedad, aunque a veces lo que aquí se discutió no debería ser tan reservado como creemos, pero si se declaró secreta la sesión, es secreta, punto. En eso no admite ningún matiz. Incluso yo expresamente el otro día le dije al ministro, aquí hay una información que es pública, entiendo que independientemente de que se discutió en esta comisión es pública. Ah, sí, me dijo el ministro. Y eso hay que ser categórico. Pero, ¿cuáles son los resguardos adicionales que se adoptan? Para efecto de que hay información a la cual pueda tener acceso la Contraloría, a la cual pueda tener acceso las comisiones de defensa del Senado y la Cámara, se maneje con la reserva que corresponde a la naturaleza de la actividad de la cual estamos haciendo referencia, sobre todo por los fines de la defensa. Entonces, creo que aquí hay un debate que es bien interesante, que nosotros deberíamos en algún momento abordar. Lo hemos dicho a propósito de los celulares, que ahora lo estamos dejando fuera en las reuniones, pero creo que hay un estándar que nosotros deberíamos tener para efecto de garantizar algo que me parece que es fundamental y que es la razón por la cual soy partidario de la derogación de la ley de reserva del cobre. Y es que ninguna actividad que realiza el Estado puede estar exenta del control democrático de las autoridades elegidas que son expresión de la soberanía popular. Ninguna. No creo que haya ninguna razón. Por eso, a mí cuando el ministro es categórico en señalar que él es el ministro de Defensa y la relación con otras instituciones se realiza, de la Fuerza Armada se realiza a través del Ministerio de Defensa, yo lo comparto plenamente. Y por tanto aquí el superior jerárquico de la Fuerza Armada en Chile es el presidente de la República. En otros países le dicen comandante en jefe al presidente de la República, para que quede en evidencia quién es el verdadero jefe. En Chile, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República porque es la autoridad elegida democráticamente. Y si existe un parlamento que existe, entre otras cosas, para controlar y fiscalizar los actos de gobierno, bueno, también tiene que haber acceso a información al Congreso Nacional, particularmente a las comisiones de defensa, para que se realice este contrapeso de poderes. Y lo mismo respecto de las compras militares y todo lo demás, que a mi entender deben estar radicadas en el Ministerio de Defensa, porque permite efectivamente tener una mirada unicomprensiva. Entonces creo que hay un desafío ahí que la exposición de Óscar Lanterchi abre, que en alguna medida esperamos que se empiece a resolver con este proyecto de ley, pero creo que trasciende con crece, obviamente, el contenido de esta iniciativa específica. Bien, gracias, señor senador Álvaro Elizalde. La verdad es que el tema que coloca el senador Lanterchi es un tema que lo acogemos. Yo quiero pedir el acuerdo además para que podamos solicitarle a nuestra biblioteca que en esta materia nos entregue la legislación comparada y veamos si, hay creatividad como para incorporarlo a la discusión de esta propia ley que estamos discutiendo, o en paralelo podemos avanzar, ¿no es cierto?, en un proyecto distinto, si le parece, ministro. Yo creo que no es menor el punto, o sea, sobre todo quienes integramos estas comisiones con información que muchas veces es reservada. A mí me parece que es un tema que hay que acoger, que es interesante, y quiero proponer, si le parece a la comisión, que elaboremos en conjunto con la biblioteca un proyecto en esta línea, que lo consensuemos también con el propio ministro, para ver si podemos avanzar, para no ponernos muy creativos en la discusión que tenemos ahora. Ya vendrán también los tiempos de indicaciones de este proyecto, ¿no? Pero quiero pedir el acuerdo. ¿Le parece a la comisión? Muy bien, entonces le solicitamos por su intermedio a nuestra biblioteca. Ministro, usted quiere hacer uso de la palabra. No, por lo mismo, lo he planteado en el sentido de que queremos consensuarlo con el propio ministro. Bueno, muchas gracias. Quiero tratar de hacer algunas precisiones respecto de la intervención que ha hecho Óscar Lanterchi, a quien le agradezco por 3 razones. En primer lugar, porque creo que fue directo al hueso, cosa que es bien importante en esta materia y uno la aprende en el ámbito de la Fuerza Armada, que hay que ir directo al hueso en los temas de fondo. En segundo lugar, porque creo que clarificó un punto que era bastante central respecto de los efectos que produce el hecho de que
se termine con el financiamiento de las Fuerzas Armadas por parte del supuesto 10%, y ya voy a clarificar la palabra supuesto 10% de las ventas del cobre. Y en tercer lugar, porque ha hecho propuestas interesantes, pero quisiera, presidente, ir directo al grano respecto a lo que se ha señalado. Lo primero, porque leí el otro día una nota de prensa que se hizo a raíz de una sesión abierta que teníamos, no secreta. En la sesión secreta yo les agradezco, no se filtró absolutamente nada. Yo quisiera clarificar algo. En primer lugar, con esta ley se acaba directa e indirectamente el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile y de la Defensa Nacional por la ley reservada del cobre, esto es, por las ventas de Codelco. Se termina. Por lo tanto, esta ley termina con un mecanismo de financiamiento que se arrastra y se ha ido modificando desde el año, entiendo que 58 en adelante, y las Fuerzas Armadas son financiadas única y exclusivamente de acuerdo al presupuesto que el Congreso Nacional asigne. Y hay dos modalidades de asignación de ese presupuesto. Y eso es muy importante porque una de las materias relevantes que nosotros tenemos en consideración es que el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, por el rol relevante que cumple, se realiza con los más altos estándares democráticos que corresponden a un país que existe Estado de Derecho, que es democrático y que quiere que sus Fuerzas Armadas puedan cumplir adecuadamente su labor y que además, en la función de colegislador, se hagan responsables de lo que significa el financiamiento de las Fuerzas Armadas, el gobierno, en primer lugar, y luego el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo eso lo dejo en claro porque he visto muchos artículos en donde se dice que va a seguir por un tiempo financiándose las Fuerzas Armadas. No es así. Las Fuerzas Armadas dejan de tener todo financiamiento vinculado a las ventas del cobre en Chile, desde el instante en que se publica esta ley. El segundo punto que quisiera recordarles a ustedes, que hoy día en Chile existe una política militar y una política de defensa. Existe. La política militar y política de defensa sí debe actualizarse permanentemente. Y quiero plantearles algo más aún. Quiero decirles, en relación a esto, que de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio de Defensa, es obligación del ministro informar al Congreso Nacional respecto de las políticas y planes de defensa nacional. Le corresponderá especialmente informar sobre la planificación de desarrollo de las fuerzas y los proyectos específicos en que se materialice. Por lo tanto, señor presidente, esa atribución existe. Yo tengo que explicarles a ustedes todos los años, en sesión secreta, en lo que dice relación a lo que el propio señor Óscar Landerreche ha dicho. Y me alegra mucho que él sea muy claro en decirlo. Uno debe intentar que la mayor cantidad de información sea público. Eso es correcto, es razonable. Pero todos los países tienen aspectos de seguridad nacional que dicen relación con sus capacidades estratégicas, no respecto de la fiscalización de las compras, porque esa la Contraloría la revisa actualmente todas, sin excepción, sino que de aspectos que dicen en relación con la estrategia que el país tiene. Lo hace Chile, lo hace Perú, lo hace Bolivia, lo hace Argentina, lo hace Estados Unidos, lo hace Francia, lo hace Italia, lo hace España. Todos los países en materia de defensa tienen aspectos que son reservados no para el ministro de Defensa, porque son compartidos con el Parlamento. Y quiero decir que en la sesión anterior yo me atrevería a decir que primera vez, con tanta minuciosidad se les hizo entrega a ustedes de la información de las capacidades estratégicas de nuestro país y fundamentalmente del desarrollo de las fuerzas para los próximos años. Se les entregó en detalle, los montos solicitados por las Fuerzas Armadas, los montos que finalmente se asignaron, las fortalezas de nuestras Fuerzas Armadas, que gracias a Dios y por la política de Estado que se ha aplicado desde hace muchos años, ha permitido tener capacidades estratégicas que nos permitan una disuasión razonable, pero además se señaló cuáles eran nuestras amenazas futuras. No estoy hablando respecto de conflictos bélicos, sino de nuestro propio desarrollo de las fuerzas, cuáles eran los problemas, las dificultades, las fortalezas, qué teníamos que priorizar, no priorizar. Fue compartido y analizado con ustedes, y por eso esa sesión a que hacía referencia su señoría fue sujeta a las medidas de seguridad que tiene todo país democrático. Aquí no estamos estableciendo ninguna norma excepcional. A mí me correspondió entregarles toda la información a ustedes.
dudo que se haya entregado antes. No por mala fe, porque yo tengo la más absoluta convicción que la total legitimidad de este sistema opera, de las Fuerzas Armadas, cuando cada uno asume sus propias responsabilidades. Y así se hizo en esta Comisión de Defensa. Quiero, además, señor presidente, por lo tanto, lo que quiero decir que cuando veo este legítimo debate de que la política de defensa, la política del desarrollo de la fuerza, la política militar, es una política que requeriría una nueva ley con participación de esta comisión, quiero decirles que ustedes no necesitan una nueva ley, porque yo tengo que venir a dársela. Tengo obligación legal. Tengo obligación legal. Y debo entregarles a ustedes, como dice la ley exactamente, dice informar al Congreso Nacional respecto a las políticas y planes de defensa. No solo eso, sino que además sobre la planificación del desarrollo de las fuerzas y los proyectos específicos en que se materialice. No es un acto voluntario el mío. No es una concesión por ser exparlamentario. Es mi obligación y tengo que hacérselas. Y ustedes tienen derecho a preguntar toda la información que requieran sobre esa materia con los resguardos que acabo de señalar. Quiero además clarificar algo que ha dicho el senador Elizalde, que le encuentro razón. La actual ley le entrega al Poder Civil la supremacía respecto de las Fuerzas Armadas en forma clara, categórica y perentoria. Desde luego señala en su artículo 3 que el Ministerio de Defensa es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de la defensa nacional. Y dice que al Ministerio le corresponde proponer y evaluar la política de defensa, la política del militar y las planificaciones primarias y secundarias de la defensa. Y luego dice que al ministro le corresponde colaborar con el Presidente de la República en el ejercicio de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y en el de las restantes atribuciones especiales en materia de defensa y seguridad exterior que establece el artículo 32 de la Constitución. Por lo tanto, el jefe de las Fuerzas Armadas en Chile es el presidente de Chile. Y él delega en su ministro de Defensa, bajo, por supuesto, siempre la primacía del presidente de la República, la conducción de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. Y eso es inequívoco. Y yo quiero dejarlo claramente establecido por las siguientes 3 reflexiones que les hago. Y por lo tanto ustedes tienen una enorme responsabilidad. Se los dije a usted conversando largamente. Esta va a ser, si nosotros logramos despachar esta ley en tiempo razonable, yo tendré que venir a exponerle la planificación, que ya les pusimos, cuál era nuestra planificación para los próximos 8 años. Nosotros entregamos un cuadro completo de cómo proyectamos las fuerzas hacia adelante para los próximos 12 años. ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Dónde tenemos que mejorar? Y todo lo que dice relación. La vimos, las entregamos. ¿Podemos profundizarla? Por supuesto que la queremos profundizar. Queremos explicarle cuáles son los requerimientos. Claro que tenemos que hacer. Y también tenemos que hacerlo en relación a los recursos que Chile tiene. Entonces, hago esa clarificación porque no creo que se requiera una nueva ley. La ley existe. Entre paréntesis, quiero excusar a mi subsecretario que acaba de llegar, pero está en el Senado, en el Parlamento, así que fue a las 6 de la mañana, volvió, y él está aquí, así que porque él es el que lidera este proyecto en el Ministerio. Nosotros tenemos distribuidas los subsecretarios las actividades y él es el responsable junto con la parte legislativa del jefe de gabinete, pero que lo lidera, quien es el encargado de ver todo lo que es financiamiento del proyecto, es el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gale. Quisiera ser muy breve, presidente. Por lo tanto, tenemos política. Existe la política, el desarrollo de la fuerza existe. Lo que ocurre es que hay que modernizarlo porque esto va a una velocidad tan grande. Los cambios en la defensa son tan enormemente grandes. A usted le ha pasado lo mismo con Codelco. El Codelco quien tomó al comienzo no era el Codelco que terminó. Los desafíos internacionales son distintos. Ustedes han liderado el tema de la ciberdefensa. ¿Cómo eso no es un gran cambio respecto al concepto de cómo se desarrolla la defensa en los países modernos? Entonces, yo quiero decirles que esa responsabilidad ustedes la tienen y la vamos a cumplir a cabalidad. Termino. Quiero agregar lo siguiente que a mí me parece bien relevante, volver a señalar el punto que marca respecto del piso. Mire, don Oscar, este proyecto tiene tres temas puntuales. En primer lugar, establece que las Fuerzas Armadas van a tener un presupuesto plurianual. Y yo creo que en eso nadie puede controvertir. El 80% del presupuesto, perdón, voy a precisar.
el 85% del presupuesto de las Fuerzas Armadas se financia por ley de presupuesto al año. Así es, el 85%. El 15% restante, que son las capacidades estratégicas. ¿Qué son las capacidades estratégicas? Las inversiones que se hacen en equipamiento y la mantención de esas inversiones. No sacamos nada si nosotros tenemos inversiones en aviones, en fragatas, en distintos elementos, en distintos equipamientos, si no tenemos la capacidad de alistamiento, de utilizarlos, de mantenerlos en actividad para que sean útiles en el momento que se necesite. Segundo, de ese 15% que queda restante, o sea, de cada 100 pesos que se asigna a la Fuerza Armada, 85 el día de hoy lo resuelve el Congreso todos los años mediante una ley de presupuesto. Para ser exacto, entre el 15 y el 20, pero ese es el promedio, no más. El 15% restante, donde la opinión pública dice que se financia a través de la 10% de la venta de la ley del cobre, he visto a algunos argumentar apasionadamente, entonces, no es verdad. No es verdad, porque la ley dice eso, pero no es lo que le corresponde a la Fuerza Armada, porque eso va a una cuenta 4 que se acumula, que hoy día tiene cerca de 4.500 millones de dólares, que se han utilizado, señor presidente, para otras circunstancias que el país lo ha requerido, pero las Fuerzas Armadas en promedio no reciben ni el 33% del 10%. Voy a dar un solo... Si ustedes me revisando año a año, eso no es así. Entonces, lo hemos clarificado. Lo voy a terminar, porque después estas sesiones, como son, y me parece bien públicas, he visto que hay distorsión. Entonces, no es efectivo. El año pasado hubo 1.100 millones de dólares, que era el 10%, y las Fuerzas Armadas recibieron por este concepto 350 millones de dólares. Piso. El piso se resuelve democráticamente, lo resuelve el Congreso. Entonces cuando me dicen es que el piso es distinto, pero si lo resuelve el Parlamento el piso. Nosotros hemos sostenido que el 70% como promedio de los últimos 7 años es un mínimo de piso. Es el mínimo, desde ahí hacia arriba. Y es menos de lo que todos los gobiernos con promedio democrático en Chile en los últimos años le han dado. Por lo tanto, cuando me dicen no debe existir piso, pero si el piso lo fija el Parlamento, y ocurre que nosotros hemos puesto un piso aquí, que es cerca de 490 millones de dólares. Ese piso de 490 millones de dólares, que se ha establecido como piso, ese piso es porque si la ley dice que se va a discutir 4 años hacia el futuro, ¿cómo no va a decir, para poder invertir, cuánto es lo mínimo que se le asigna a las Fuerzas Armadas para poder realmente hacer sus inversiones? Sino, ¿cómo se va a invertir en una fragata? ¿Cómo se hace? Si no sé cuánta plata voy a tener, ¿cómo me puedo endeudar? Porque las Fuerzas Armadas tienen un tratamiento particular porque son un bien que tiene características distintas. Entonces concluyo. El piso es fijado por el Parlamento, nosotros hacemos una propuesta y es menor a lo que todos los gobiernos le han asignado, y yo espero, y el presidente Piñera ha puesto más dinero, ha puesto el promedio de lo que Chile ha hecho en los últimos años. A las Fuerzas Armadas se le han entregado aproximadamente un promedio para capacidades estratégicas y mantenimiento potencial bélico de 650 millones de dólares. El piso que tenemos nosotros son 490. Y lo que propone el presidente de la República es equivalente aproximadamente a esos 650 millones de dólares que se han hecho en los últimos años. Agrego, señor presidente, para terminar, que en relación a la disminución de los recursos del sector defensa, nosotros en el año 2006 gastábamos el 1,29% como gasto militar en relación al PIB y vamos en este momento al 0,87%. Vamos disminuyendo. Pero para ser transparente, como me dice siempre don Juan Francisco Gali, ocurre que no es que hayan disminuido los recursos, lo que ha ocurrido es que el país ha ido creciendo, entonces en relación al PIB es menor, para serles franco. No les voy a decir una cosa por otra. Ok. Hecho esta clarificación, yo solo quiero decirles los controles. No creo que exista hoy día, hoy, no hablo del pasado, más mecanismo de control respecto a la inversión de las Fuerzas Armadas en ninguna otra institución. Desde luego, lo que decía el senador Elizalde, me gustaría saber qué otra institución en Chile voluntariamente suscribió un convenio con la Contraloría General de la República y aprobó todas sus cuentas. ¿Lo ha hecho el Congreso? ¿Lo ha hecho la Corte? ¿Lo ha hecho los tribunales de justicia? Nosotros abrimos todas nuestras cuentas y por lo tanto la Contraloría está revisando todas las cuentas y lo que llamamos acompañamiento, porque nos permite mejorar nuestro procedimiento. Y gracias a eso han surgido algunas denuncias. Y quiero decir además que esta institución, y las defiendo con mucho honor y orgullo,
Ocurre que se vio involucrado en el llamado Melico Gate, que es el fraude contra el ejército. Las personas involucradas fueron dadas de baja antes que tuvieran sentencia definitiva, porque el ejército estimó que había responsabilidad y las dio de baja a todas. Por lo tanto, hago esa última clarificación. Y otros controles. Ustedes tienen el control, porque cuando nosotros vamos a definir qué vamos a comprar en los próximos años, ustedes van a decir, dígame, cómo, cuándo y dónde, cómo se compra. Obviamente no unidad por unidad, porque no vamos a empezar a discutir qué tipo de fragata, eso no lo hace ningún país del mundo. Pero sí ustedes saben hacia dónde van orientados. Tenemos un tercer control que está puesto en el proyecto de ley, donde la Contraloría General de la República va a tener que recibir los decretos que se le envían y los puede observar. Y puede decir, mire, este decreto con tantos recursos, yo quiero observarlo. Y nos controla y nos vigila todas las compras. Tenemos ya el tercer mecanismo. O sea, el convenio con la Contraloría, la propia ley, por si dejar sin efecto el convenio, que está fijado en la indicación presentada por su excelencia el presidente de la República que estamos discutiendo ahora. Tercer lugar, esta comisión que conoce el desarrollo de la fuerza. Y en cuarto lugar, las Fuerzas Armadas hoy día no son las que resuelven qué se compra. El proceso es, las Fuerzas Armadas es una proposición que se las mostró a usted el subsecretario de Defensa que está en Estados Unidos por un tema de ciberդefensa. En este momento no puedo asistir. Hacen una propuesta. Esa propuesta la toma. Si se trata de la ley del cobre, la subsecretaría de Defensa. Si no, si se trata del funcionamiento regular o no de ley del cobre, lo hace el subsecretario de Fuerzas Armadas con su equipo de control rigurosísimo. Y yo lo sé porque eso nos atrasa mucho en la velocidad con que se sacan los proyectos. Termino, su señoría. Y luego de eso llega mi ministerio. Pero quien resuelve lo que se compra y no se compra de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, quien delega esa facultad en el ministro de Defensa, quien, si se tratara, por supuesto, de una inversión cuantiosa y de alto cuidado, siempre le informa al presidente de la República, porque son materias de alta sensibilidad nacional. Por lo tanto, los sistemas de control son muchísimos hoy día. No es lo mismo que hace de años atrás. Entonces yo digo esto, su señoría, y perdón que lo insista, porque usted se lo ha explicado varias veces, porque he visto por ahí en algunos medios de comunicación, no por mala voluntad, sino que a veces por no comprender bien el procedimiento, distorsión. Está bien, ministro, ¿sabe lo que pasa? Y termino con eso. Vamos a votar en la próxima, a la vuelta. Y sí, se lo he dicho, presidente, nada más porque viví esa realidad en un medio, le pido disculpas y prometo está muy bien, está muy bien. Le hemos escuchado muy atentamente, ministro, toda la presentación que ha hecho. Señor Andrés, si quiere sentirse liberado, no hay ningún problema. Ya lo hemos exprimido absolutamente en todo este rato. Así que muchas gracias por su presentación. Bien, estamos citados hasta las 13 horas, 1 de la tarde. Tenemos todavía 2 exposiciones más, que todo esto serían, al parecer, las últimas exposiciones que vamos a tener previo a lo que va a ser la vuelta de la semana regional, donde vamos a comenzar a votar. Así que, por lo tanto, hoy día tendríamos... Que esté muy bien, adiós, hasta luego. Tendríamos las 2 últimas presentaciones y a la vuelta de la semana regional, tal cual lo acordamos, comenzaríamos con las votaciones. De allí este proyecto se va a Hacienda, de Hacienda se va a Sala y allí se abriría un espacio entonces para las indicaciones y los aportes que vamos a recibir de quienes están hoy día exponiendo. ¿Entre ustedes se han puesto de acuerdo en quién quiere exponer primero? Ya, muy bien. Don Miguel entonces Navarro, le escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, señor presidente. Sean mis primeras palabras para agradecer esta posibilidad una vez más de compartir con la Comisión de Defensa del Senado algunas reflexiones sobre la ley del cobre y su reemplazo especialmente. Yo no soy economista, soy abogado y cientista político, por lo tanto mi mirada va a ser fundamentalmente desde el punto de vista político. Y respecto del temario... gracias. Respecto al temario, primero que nada voy a analizar muy brevemente una comparación con el sistema de la ley del cobre, cómo funcionaría uno y otro, algunos aspectos cruciales de la indicación, un tercer punto que es la oportunidad de la discusión, que es una oportunidad bastante única que está teniendo el país. Y esto es importante porque la ley del cobre nos ha ayudado, nos ha apoyado durante prácticamente 50 años.
y con mayor o menor eficiencia ha servido a los intereses del país, a los intereses de la defensa, especialmente desde el año 90 hacia acá. No solamente por los mejores precios del cobre en el mercado internacional, gracias al desarrollo de China y la India, sino que también por las circunstancias políticas y especialmente en los últimos 2 decenios. Desde ese punto de vista, entonces, si tenemos un sistema que ha sido exitoso, que ha apoyado, que ha sido, digámoslo con franqueza, cómodo para las autoridades políticas, porque yo creo que eso explica en gran medida la longevidad del sistema, pese a todas las críticas que han existido a su respecto, vale la pena ver cómo el nuevo sistema, el que está contemplado en las últimas indicaciones, repetiría algunas de las ventajas que han sido, que son las que tiene la ley y que nos han apoyado durante todos estos años. En primer lugar, una de las características que tiene el sistema de la ley del cobre es la estabilidad de la inversión. Esto ya se ha discutido aquí previamente en esta misma sesión, pero esto es una cuestión fundamental. La defensa, por su misma naturaleza, y no está nunca de más recalcarlo, necesita estabilidad en sus proyectos. No puede ser algo que esté sometido a cambios muy violentos, a demoras, a atascamientos en los procesos. Requiere estabilidad en la inversión. Esto desde el punto de vista tanto del operador, tanto del país, como de aquellos que tratan con el país en los procesos de adquisiciones militares. Chile no produce en general sus sistemas de armas, por lo tanto, inevitablemente el país está obligado a recurrir a proveedores externos. Bueno, los proveedores externos también tienen sus lógicas respecto a un país y favorecen un país que tenga estabilidad de la inversión. Esto ha sido absolutamente fundamental a lo largo de los años y hoy día este mecanismo, tal como está contemplado en la indicación, repite esto. Efectivamente, la existencia de los montos mínimos que se estaban discutiendo hace unos minutos atrás genera esta garantía de estabilidad en la inversión. Y esto es tremendamente relevante desde el punto de vista de la ley. Un segundo elemento estrechamente relacionado con esto es la contribución a la disuasión. La existencia de la ley del cobre ha sido un pilar fundamental en la disuasión que ha sido a su vez el eje de nuestra política de defensa, consuetudinaria hasta el año, a mi juicio, 2002 y explícita en los libros de la defensa posteriormente. Siempre el país ha girado en torno a la disuasión y la existencia misma de la ley ha sido un elemento importante. Pues bien, a mi juicio, la naturaleza y la dinámica del proyecto que se está proponiendo ahora genera nuevamente eso. La mera existencia de un mecanismo de esta naturaleza es en sí un elemento importante desde el punto de vista de la disuasión. No está de más recordar que la disuasión se compone de 3 elementos: capacidad, voluntad y comunicación de intenciones. Pues bien, además que genera las capacidades, la existencia de un mecanismo de este tipo es en sí mismo una excelente forma de informar, de manifestar la intención de propender a la defensa. Y eso es en sí un valor importante. En tercer lugar, la independencia de la contingencia política. Eso ha sido un valor sumamente relevante de la ley del cobre a lo largo de los años. Pues bien, nuevamente, a mi juicio, creo que este sistema lo repite, especialmente por la plurianualidad y luego por la existencia justamente de los mínimos y la existencia además del fondo de contingencia, que me parece que es extraordinariamente relevante, como lo voy a ver en algunos minutos. Y en este mismo aspecto, otra característica de la ley del cobre ha sido la capacidad de reacción rápida frente a la coyuntura internacional. Esto también se repite, especialmente a propósito de la existencia del fondo de contingencia. El sistema internacional hoy día es un sistema esencialmente dinámico. There is something out there. Hoy día estamos viviendo un escenario internacional muy complejo en el sistema en general. Hoy día una Segunda Guerra Fría, lo analizo un poco más adelante, hay inestabilidades, conflictos de quinta generación, hay escenarios internacionales complejos que, si bien no todos tienen un correlato directo sobre la condición de seguridad del país, sí pueden producir efectos espejos en nuestra región y que hay que tener mucho cuidado frente a ello. Entonces, si uno puede analizar estas ventajas que tiene el actual sistema, que todavía está vigente, yo creo que se repiten en el nuevo, o se repiten con el mecanismo que se está proponiendo. Y desde ese punto de vista me parece sumamente relevante mantenerlo. Ahora, algunos aspectos cruciales de la indicación. Nuevamente me estaba refiriendo a los montos mínimos. Yo soy gran partidario de la mantención de los montos mínimos. Yo creo que es una garantía de estabilidad. Es cierto que es un tema que es el Congreso el que está resolviendo. Creo que no afecta las atribuciones del Congreso en este sentido
respecto a su capacidad de resolver sobre la inversión de capital de las Fuerzas Armadas, pero cualquier riesgo que tuviese en ese sentido queda totalmente contrabalanceado por la gran ventaja que significa desde el punto de vista del ejercicio de la función de defensa tener estabilidad en la inversión y que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero también aquellos que contratan con nosotros como proveedores tengan esa garantía o por lo menos esa expectativa muy razonable de que esos montos mínimos van a existir, y eso tiene efectos sumamente relevantes desde el punto de vista de nuestras tratativas con los proveedores de armamento. Nuevamente insisto, Chile no produce los sistemas que necesita, tiene que obtenerlos del extranjero por distintos mecanismos, y en este sentido, desde el punto de vista de un proveedor, la existencia de esto es muy fundamental. Luego, el Fondo de Contingencia Estratégica. Otra cuestión central. El Fondo de Contingencia Estratégica es lo que permite, en el fondo, valga la redundancia, reaccionar rápido frente a los avatares de la seguridad internacional, porque no es posible, en la lógica de la aplicación del mecanismo de la ley, prever todo lo que va a aparecer en el sistema internacional en términos en el mercado secundario de armamento. No es posible hacer aproximaciones a muy largo plazo o a mediano plazo siquiera, y a veces a corto plazo, respecto a sistemas de armas que van a ser puestos a la venta en el sistema internacional y que pueden satisfacer necesidades estratégicas que han sido definidas en la política de defensa. Desde ese punto de vista, entonces, permite reaccionar rápido frente a los avatares de la seguridad internacional, tema no menor, y al mismo tiempo también frente a la posibilidad de adquirir sistemas de armas que aparecen en el mercado internacional, en el mercado secundario. Es necesario tener presente que si uno ve hoy día la inmensa mayoría de los sistemas de armas que tienen las Fuerzas Armadas fueron comprados de esa manera. De lo contrario, tendría que comprarse todo nuevo. Esto yo me acuerdo cuando hice una presentación ante la Comisión de Defensa de la Cámara varios años atrás, les mostré un ejemplo naval: las fragatas tipo 23 y los destructores tipo 45. Si bien es cierto, la Armada nunca mencionó mucho públicamente cuánto habían costado las fragatas tipo 23, pero una estimación educada es que fue alrededor de $100 millones. Pues bien, hoy día el reemplazo de ese buque es el destructor tipo 45, $1 billón de libras esterlinas. Absolutamente imposible adquirirlo nuevo. Por lo tanto, considerando que nuestras Fuerzas Armadas normalmente se equipan con sistemas de armas que han sido puestos a la venta en el mercado secundario, este Fondo de Contingencia Estratégico resulta fundamental. Y un punto que se mencionó también antes, que es el tema de la política de defensa. Y aquí yo tengo una cierta discrepancia con el proyecto, porque el proyecto reemplaza un mecanismo que se establecía en el proyecto presentado por el primer gobierno del presidente Piñera, que hablaba de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Y esa vinculación que existía entre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa y el mecanismo de financiamiento, a mi juicio, era muy claro. Y aquí, de alguna manera, eso se desdibuja un poco. Yo en esto llamo la atención de la Comisión respecto a quizás la posibilidad de discutir, darle una mejor ubicación y un mayor reconocimiento a la política de defensa nacional como fundamento de todo el proceso de financiamiento posterior. Un poco en la lógica que está en el proyecto anterior, cómo se trataba en la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Yo entiendo la necesidad del cambio, eso no es en sí no es cuestionable, pero lo que sí yo creo que es mejor aclarar, quizás de una manera más precisa, cómo la existencia de una política de defensa y cómo esta política de defensa nacional va a orientar todo el proceso de planificación de capacidades y de financiamiento de esas capacidades. Ahí es un tema que llamo vuestra atención. Un tercer punto es la oportunidad de la discusión. Esta no es una cuestión menor. Por primera vez se está discutiendo el sistema de financiamiento de capital de las Fuerzas Armadas en un escenario internacional razonablemente tranquilo, sin las presiones, sin las amenazas, sin los riesgos que existieron durante el desarrollo de todo el sistema anterior. La Ley 7.144, que es obviamente la antecesora directa de la actual Ley del Cobre, fue una respuesta de pánico de la clase política a la extensión de la Segunda Guerra Mundial al Pacífico. 7 de diciembre de 1941, ataque japonés a Pearl Harbor. La ley es publicada en febrero del año 42. Para los tiempos legislativos de aquellos años, esta fue realmente una respuesta de pánico. Menos de un mes se discutió en realidad la ley.
el país de pronto se da cuenta que hay las condiciones de defensa, las condiciones militares del país eran tremendamente débiles, producto de todo el periodo de subinversión de los años 30, y la Segunda Guerra Mundial de pronto la tenemos aquí frente a nuestras costas, casi en el sentido más literal del término, y el país reacciona, la clase política reacciona con la Ley 7.144, o sea, un periodo de crisis. Luego, cuando se discute la Ley 13.196, la actual Ley del Cobre, se discutió en plena crisis del islote Snipe. Y además en el escenario político de la elección del año 1958, donde era sabido que uno de los candidatos, quien eventualmente fue elegido, el presidente Jorge Alessandri, era absolutamente contrario a cualquier forma de gasto militar. Y de hecho, el presidente Alessandri durante toda su gestión de gobierno impulsó políticas de reducción y de desarme regional que debo decir que fueron un sonado fracaso, digamos, pero las impulsó y están los mensajes presidenciales, uno puede verlos por lo menos hasta el año 1963, aunque obviamente no tuvieron ninguna repercusión ni receptividad en el escenario estratégico regional. Entonces, la ley 13.196 se discutió en plena crisis del islote Snipe. A propósito de las sesiones secretas, hubo un caso, una famosa sesión que los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas con la Comisión de Defensa del Senado en esa oportunidad, una sesión que fue secreta, pero sabido es que los comandantes del jefe les pusieron la muy desmedrada condición militar que tenía el país en ese momento. Si bien fue secreta, algunos parlamentarios después que escribieron memorias, en fin, donde parte de esto se filtró, digamos. Y finalmente, el decreto ley 239 del año 73 y el decreto ley 1530 del año 76 se discutieron, si bien es cierto, los mecanismos, por supuesto, fueron totalmente distintos, pero fueron normas que se dictaron en un escenario de altísima conflictividad regional, como es bien sabido, desde 1973 hasta por lo menos 1979, hubo una altísima y constante crisis que tuvo que enfrentar el país en términos de su seguridad regional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí hay una oportunidad de discutir en un escenario internacional relativamente estable, tranquilo, favorable, por primera vez, un proyecto de ley de esta relevancia en un escenario así, en una atmósfera de tranquilidad, lo cual llama a una reflexión. No existe la urgencia del año 42, ni la urgencia del año 58, y menos la del 73-76. Entonces, esto apunta a una discusión más serena, más larga, más detallada y mucho más reflexiva. Y algunas reflexiones finales. En primer lugar, creo que es una cuestión fundamental la mantención de las capacidades estratégicas de la defensa. Yo creo que en eso hay amplio consenso. Pero hay un tema que es relevante. Chile es hoy día el árbitro de la paz en el subsistema Cono Sur. Es una cuestión, un axioma en las relaciones internacionales, que en un subsistema de seguridad, el país que es militarmente más fuerte es el árbitro de la paz. Esto probablemente no fue algo querido cuando se hicieron los grandes proyectos de desarrollo de los años de fines de los 90 y de todo el decenio pasado, pero fue una consecuencia inevitable. Eso es así. El país más fuerte militarmente, y hoy día aquí se ha mencionado la grande capacidad de nuestras Fuerzas Armadas actuales, que yo creo que son las mejores que ha tenido Chile desde probablemente en términos de la guerra del Pacífico, en términos absolutos y en términos comparativos, eso nos hace ser el árbitro de la paz en este subsistema. Y sabido es que también es axiomático que si un país que tiene esa característica la pierde, va a ser reemplazado en esto por aquel que es su rival estratégico más directo. Eso también ocurre en el sistema internacional, ya hay decenas de ejemplos que obviamente no puedo citar acá. Tercer lugar, hay un escenario internacional complejo. Pese a que yo digo, por un lado, y esto no es un contrasentido con lo que acabo de decir, en el sentido de que hay un escenario más tranquilo para discutir la ley del cobre, pero en general el escenario internacional, la condición de seguridad internacional hoy día es complejo. Desde luego tenemos ya oficialmente aceptado la existencia de una segunda guerra fría. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue publicada en diciembre del año pasado, lo dice claramente. Estados Unidos ve un conflicto entre su país, Rusia y China, y Rusia y China un poco como aliados. Entonces, ahí ya tenemos un escenario internacional sumamente complejo. Esto puede producir efectos espejos en muchas regiones del mundo y creo que nuestra región no es inmune a eso. En cuarto lugar, la región tiene altos niveles de violencia. Quizás no conflicto de corte tradicional, interestatal, pero los niveles de violencia en América Latina en general se encuentran entre los más altos del mundo. No es una coincidencia que la ciudad con mayor tasa de homicidios en el mundo es San Pedro Sula. Uno podría pensar es Kabul, no sé, algo así en algún lugar en Afganistán, pero no, el lugar más peligroso del mundo hoy día es la ciudad de San Pedro Sula.
en Centroamérica. Altos niveles de conflicto de cuarta generación o de quinta generación en algunos casos. Luego también hay subsistencia de conflicto de viejo cuño, digámoslo con franqueza. Digamos. Hay un conflicto, una confrontación estratégica basal entre Chile y Bolivia. Y eso es así, digamos, es un elemento, es un dato de la causa, no tenemos otra alternativa. Y este es un tema central también, el tema del financiamiento de la defensa es una cuestión central en los próximos 30 años. Claramente, lo que se resuelva aquí va a ser la forma en que se va a facilitar o producir el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas en los próximos 30 años. Así que, como dijo una vez un ministro de Defensa en una intervención en la NEPE, este es un tema en el cual no podemos equivocarnos, porque aquí no solamente está en juego la defensa del país, la soberanía, la capacidad de las Fuerzas Armadas en actuar en sus otras misiones, también hay elementos de relaciones político-militares, así que insisto, este es un tema en que no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Señor presidente, muy bien. Gracias, don Miguel Navarro. Si le parece a la comisión, escuchamos la exposición de don Adolfo Vera y hacemos las preguntas finales. Nos quedan 20 minutos para el término de la sesión, por lo tanto, apelamos a lo sucinto, el resumen directo de don Adolfo de su presentación. Le escuchamos, don Adolfo. Buenos días a cada uno. Primero, estimado presidente e integrantes de la Comisión de Defensa del Senado, agradezco como académico, investigador e ingeniero del área de la finanza, economía y gestión pública la oportunidad de poder exponer ante esta comisión sobre este proyecto de ley de tanta importancia para el futuro de la seguridad y defensa de Chile. También en el área privada, en apoyo a la gran minería en el país, tuve esa experiencia y me recuerdo de el spin-off de un proyecto de seguridad nacional que ha significado que nuestro país sea líder junto a otros países de la región en la producción, venta de cobre, como es gracias a la lixiviación del cobre. Eso del proyecto Manhattan cuando se liberan las licencias. Dentro de los antecedentes revisados para el análisis, consideré importante el libro de la defensa nacional. Como ha dicho alguien, las políticas públicas sin presencia en el presupuesto no pasan de ser buenas intenciones. Y el libro declara muchas políticas dentro de la gran política de defensa. El sostenimiento de una capacidad disuasiva creíble, acorde con las actuales exigencias e incertidumbres, resulta un problema de no simple definición y, por lo tanto, de compleja solución, más aún si se considera que desde la perspectiva de una política sectorial, los costos asociados a un aparato de defensa eficiente son considerables y muchas veces pueden superar las posibilidades del fisco. En este contexto, desde una perspectiva financiera, los ministerios de defensa de los países desarrollados, como ha sido el caso de Chile, han orientado su rol en dos direcciones principales. En primer término, frente a las demandas siempre crecientes de los demás agentes estatales, a proponer el nivel de inversión en defensa y, muy especialmente, a velar por que tales recursos sean acordes al cumplimiento de las misiones constitucionales en función de los requerimientos derivados del posicionamiento estratégico perseguido en el sistema internacional. La segunda se relaciona con las adquisiciones militares y proyectos de desarrollo, cuya connotación política y militar es trascendente en el cumplimiento de la función de defensa, por cuanto evidencia, más que ningún otro aspecto, la voluntad del país para generar disuasión y propender a su defensa directa. En ambos casos, siempre es de fundamental importancia la eficiencia y transparencia del proceso decisional frente a la opinión pública, dada la resonancia que produce en ella. Voy a hacer un mix entre lectura y algunos comentarios en las gráficas. Lo que este proyecto hace es revisar con mucha importancia el financiamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas y de las capacidades estratégicas de la defensa. Como es posible advertir abajo, esto del libro de la defensa, gran porcentaje del gasto siempre se ha controlado, siempre se ha auditado y ha estado en conocimiento del Senado, de la democracia. Y parte de eso, lo que es inversiones de capital,
también ha sido parte del control y de lo que se ha llevado gestionado. Y muy poca parte se invierte, casi nada en inversión y desarrollo. Después quiero fundamentar eso. Desde la perspectiva del largo plazo y un poco con teoría de crecimiento, como se ha dicho aquí, gran parte uno puede evidenciar aquí, en esta zona, desde los años 70, a mediados de los 80, el tema de este ministerio en particular en sus problemas de decisiones intergeneracionales. Durante este periodo de amenaza externa, el país, por decirlo en términos académicos, su función de producción de defensa, de disuasión, fue intensiva en personal, menos intensiva en capital, inversión de capital. Esas decisiones intertemporales las estamos sufriendo, por decir así, pero fue el seguro que el país definió para defenderse. Entonces, hoy día enfrentamos una situación en Capredena, por ejemplo, que es producto de estas decisiones que se tomaron muchos años atrás. La buena noticia es que eso es un ciclo que va a ir reduciéndose y, de hecho, nuestras instituciones armadas cada vez entran menos personas, es más intensivo en inversión de capital. La mala noticia es que eso no necesariamente es más barato, requiere de recursos y voy a explicar un poquito más. Pero esto ha sido poco discutido. Ahora, cuando se habla del piso en relación al año 89, claramente hubo antecedentes de la autoridad asesora de finanzas del área que propuso un piso y obviamente no se equivocó, a mi modesto entender, porque la tendencia decreciente en relación al PIB ha sido permanente. Evidencia, bueno, en los años 2006 al 2016, la inversión de capital ha bajado y se ha ido incrementando, y esto es evidencia de lo que acabo de decir, en lo que es mantención de estos sistemas complejos. En contraste, lo que vemos en general desde el punto de vista ahora del crecimiento y de la coyuntura macroeconómica es que el país ha crecido y a nadie le cabe duda de eso. ¿Y por qué entonces uno explicaría este movimiento en el largo plazo en el tiempo? Fundamentalmente por la mejora y el incremento de los factores de oferta agregada, de las políticas en general públicas implementadas, donde las políticas de defensa también han formado parte de la cadena de valor de nuestro país. Algunos comentarios, y con esto quiero ser breve, sobre algunos artículos, a mi juicio, sería interesante contemplar. Para mí el financiamiento que está explícito en el proyecto habla de las Fuerzas Armadas. Yo lo cambiaría y colocaría Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque la cadena de valor de la Defensa Nacional está constituido por sus Fuerzas Armadas en un 95% del peso presupuestario, pero también hay otras entidades que son parte del Ministerio de Defensa que bien merecen estar contempladas en todo este análisis de gasto. Particularmente el caso de la Dirección de Movilización, el caso para mí muy importante de la Defensa Civil, que llega al barrio, llega a la región, que se conecta con la ciudadanía en forma muy importante y que a mi juicio merece también oportunidades de estar en un cuadro de mando. Por otro lado, entonces sería consistente eso con decir que financiar el desarrollo y capacidades de la defensa nacional. En el párrafo primero también, entonces, consistentemente, yo diría el financiamiento de las actividades generales de la defensa nacional. Y aquí he colocado, no por nada, bueno, obviamente el Congreso, como parte importante, y lo de gestión, que ahí está Hacienda con la Dirección del Presupuesto, que todo el tiempo trabaja en eso, y algunas cosas de innovación que se han incorporado a la gestión pública, como son las normas internacionales aplicadas a la contabilidad gubernamental. Desde el punto de vista del artículo 99 en particular, se habla del fondo plurianual. Aquí, en la discusión anterior, siempre se argumenta que lo plurianual
sería como un beneficio especial para este sector. Sin embargo, sabemos que hay otros sectores que cuentan con este tipo de financiamientos en el largo plazo, con la distinción de que Defensa tiene sus particulares versión. Lo que sí me gustaría que se mejorara fuera el tema del administrador, de 3 miembros designados. Ahí podría ser, por ejemplo, que se designara a través de una elección de alta dirección pública, que el tiempo contemplado para ese trabajo fuera superior o igual a 5 años y que se estableciera cuál va a ser su dependencia y los recursos con los cuales ellos van a contar. Desde el punto de vista de la contabilidad extrapresupuestaria que está contemplada, me parece que eso es fácilmente resuelto, toda vez que la contabilidad gubernamental con normas internacionales incluye incluso, para el caso de las adquisiciones militares, cosas muy precisas. La norma internacional, incluso hago referencia en el documento que les he entregado, habla sobre la obsolescencia de los sistemas de armas, de los sistemas militares. Esta situación la he colocado como algo especial, el caso de las depreciaciones y todo eso, porque va linkeado con cuestiones súper claves para el futuro de la defensa nacional. La obsolescencia, por ejemplo, en el caso de los sistemas de armas, tiene que ver con variaciones de amenaza, obsolescencia logística, tecnológica y económica, y esto es estrechamente relacionado con los ciclos de vida de los sistemas, con una logística conjunta o coordinada y con el catalogamiento del material, que es el sistema nervioso, un sistema integrado de adquisiciones y logística inteligente. Este tipo de cosas son claves y que eventualmente merecen, digamos, ser consideradas para el futuro de nuestra defensa. En relación al artículo 102, yo ahí también discrepo, y estoy de acuerdo con otros investigadores, en esto de las compras de oportunidad ventajosa para anticipar en el mercado bélico. Yo propongo que se cree el fondo de contingencia, eliminar esa parte, y el fundamento es que se agregue a este fondo el uso para inversiones de inversión y capital de riesgo en investigación, innovación, estudios y proyectos de desarrollo liderados desde el sector de la defensa. ¿Cuál es el fundamento? En relación a que la justificación de oportunidades de mercado abre demasiadas opciones el uso para adquirir bienes con ofertas que pueden parecer muy atractivas, pero que normalmente resultan más caras en el tiempo. Sin embargo, sería importante estudiar, poder incluir en las opciones aquellos ítems de investigación, de desarrollo e innovación, donde tanto el país, que tiene un 0,39% del PIB, último lugar de la OCDE, y también el Ministerio de Defensa Nacional, que según las últimas estadísticas tiene un 0,27% del gasto anual invertido en este tipo de ítems. Se encuentran claramente deficitarios en este caso. Chile es un mercado pequeño, por lo que pensar en industrialización clásica resulta complicado. No obstante, se debe orientar a agregar valor en lo que es bueno produciendo y también generar nuevo conocimiento, especialmente en un contexto de requerimientos y exigencias del mundo digital. Y aquí la cantidad de ejemplos son infinitas. Ciberseguridad, inteligencia artificial, aplicaciones de blockchain, tecnología satelital radárica para transmisión de datos, broadcasting, asignación y uso del espectro en 700 MHz para apoyo ante emergencia y catástrofe, en fin, infinito. Desafíos y pasos a seguir. Con la aprobación de esta importante iniciativa, se esperaría que en el periodo 2019-2022 se pudiera implementar por primera vez una planificación de la capacidad nacional basada en capacidades, liderada desde el Ministerio con la participación activa de las instituciones castrenses y reparticiones dependientes, permitiendo al país cuantificar los costos de las decisiones intertemporales, ajustar los pisos iniciales contemplados, revisar y mejorar los sistemas de contabilidad, control y auditoría, entre otras materias relevantes. Me gustan los ejemplos, como desde el punto de vista académico también soy patrón de botes, no voy a decir de yate, pero de bote.
Y el estar en estos desafíos contra la naturaleza me ha enseñado a ser muy humilde en la vida. Aquí tenemos el caso de unos campeones mundiales, los suizos. En la Copa América, en desafíos de veleros que son bastante grandes, y la gracia de Suiza es que no tiene mar. Los grandes campeones siempre habían sido Nueva Zelanda. Y sin embargo uno se pregunta cómo alcanza un país pequeñito como Suiza no solo estos logros, obviamente con su cultura y una serie de aspectos, pero es porque jalonan, tienen claro al frente el objetivo, que a mí me da la impresión que esta administración tiene eso. Lo que se requiere es una tripulación para hacer volar esta nave. Y esos ingredientes están las instituciones que han tenido en el pasado estos desafíos de modernización institucional y con las cuales se puede contar. Por lo tanto, nuestro país tiene este futuro promisorio. Y entonces así poder soñar con tener un tipo de cuadro de mando integrado, aquí modificado, está más explicado en el documento que he entregado, basado en el ejemplo de Nueva Zelanda, que son los otros campeones de los yates, pero que en este aspecto también, comparativamente, tienen mucho que poder darnos como análisis comparado exitoso en la industria de defensa. Ellos, no más de 10 años atrás, eran nada en este tipo de cosas, y hoy día son trascendentes en el mercado internacional. Podemos no inventar la rueda, tener buenas prácticas y poder traerlas, obviamente, a nuestro beneficio. Agradezco la oportunidad de haber podido exponer estos modestos planteamientos a la Comisión. Muchas gracias. Bien, gracias, don Adolfo Vega. Señores senadores, ¿alguna consulta a nuestros expositores? Senador Piu. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a los dos expositores, muy claro. Un comentario general y después una pregunta en particular. Comentario en general, se nos ha planteado algo que es interesante reflexionar al interior de esta comisión, que está relacionado con el concepto real de la disuasión. ¿Y por qué? Porque la disuasión no es solo tener unos aviones, una fragata, unos tanques, gente, un presidente que tiene la capacidad de usarlo, sino que tener una cuenta corriente que disuada al resto, porque efectivamente las espaldas financieras que tiene el sistema de la defensa así lo plantea. Los flujos son lo que permiten a los estados generar riqueza, y por eso el tener flujos permite dar esa disuasión. O sea, la disuasión no solamente es algo que se construye de forma física y quizás del carácter de las personas, sino que también es concreto. El tener un fondo con una capacidad estratégica que visibiliza ese efecto es real y concreto y trasciende probablemente los periodos presidenciales, lo cual lo deja ajeno a esa realidad. La negociación, que es otro de los términos que tenemos que ocupar, también es fundamental. Porque cuando hay riesgo, las empresas el riesgo lo cargan al valor de los productos que los venden. Y el riesgo se traduce en la capacidad que tener o no tener de pagarse o la forma que se va a pagar. Por lo tanto, también Chile, el sistema de defensa, gana mucho cuando se disminuye el riesgo porque hay capacidad negociadora al disponer de flujos. En ese sentido, esta ley va a fortalecer más aún el sistema de defensa, no solamente por lo que es visible y real, sino que por lo que ello implica. Y eso hay que valorarlo, hay que decirlo y hay que explicitarlo. El Fondo Contingente Estratégico le da también la oportunidad de la línea de crédito. Si finalmente estamos hablando de un sistema financiero, una línea de crédito que da la disponibilidad para hacerse cargo de algo inminente. Y aquí sí concuerdo con la visión del ecosistema de ciencia y tecnología que puede generar bastante, porque efectivamente si ese fondo, además de financiar esa línea de crédito o algo, es capaz de generar flujos para la investigación y desarrollo, tanto en investigación básica, en investigación aplicada, en desarrollo de prototipo, vamos a poder estar a la altura de los neozelandeses, los suizos no creo. Recordar de que en estos momentos en el Pacífico se están realizando iniciativas importantes. Nueva Zelanda está en un proceso similar al de Chile, haciendo recuperación de media vida de sus unidades. Curiosamente, eligió un sistema similar a los sistemas chilenos,
Y tenemos el ejemplo comparativo que está haciendo Nueva Zelanda con sus fragatas neozelandesas y los chilenos con lo mismo. Bueno, resulta que en esa carrera le estamos ganando a Nueva Zelanda. O sea, tenemos que entender que el sistema de defensa es bueno, tiene capacidades y lo vamos a ver con hechos concretos. Y yo invito también a conocer de este proyecto en donde los dos países que compartimos la seguridad de este Océano Pacífico del Sur tenemos mucho que decir. O sea, también usar ejemplos reales y visitarlos si es necesario para entenderlo. Entiendo de la necesidad del Balance Scorecard, que es una realidad concreta, visible, que le va a permitir una mejor dirección estratégica. Por lo tanto, la pregunta específica es para el señor Adolfo Vera, y básicamente es, de acuerdo a lo que usted dijo, lo conversamos con varios especialistas, investigadores, que no está bien hecho esto, ¿de qué orden debiera ser una inversión en investigación y desarrollo, considerando otros ejemplos similares que hayan podido ver de otros sistemas de defensa en el mundo? Bueno, sí, Don Adolfo. por su intermedio, señor presidente. El análisis comparado a lo menos deberíamos aumentar desde el 0,93 como país a un 4%. En el caso de la defensa es muy bajo, hoy día tenemos un 0,27% del gasto total y eso debería ser incrementado. Cualquier cosa es mejor que lo que hay hoy día, pero sobre el 2% podríamos escalar y eso a través de la industria de defensa. Cuando hablo de la industria de defensa en Chile, no son solo las tres industrias militares, también hay una cantidad no menor de unas 10 empresas que están relacionadas con el clúster o el ecosistema de industria nacional, la cual le vendría muy bien poder acceder, sea con Corfo, en relación con Sofofa, extender este ecosistema y potenciarlo hacia la región. Senadora Elizalde. Yo quisiera felicitar tanto a Miguel Navarro como a Adolfo Vera por sus presentaciones, que han sido de muy buena calidad. Tengo sí un matiz con la presentación de Miguel Navarro cuando hace referencia al fenómeno de la violencia en América Latina, porque a mi entender este tiene un componente completamente distinto. En América Latina, que efectivamente es una de las regiones más violentas del mundo, con las mayores tasas de homicidio. Chile es una excepción. Chile y Canadá son las que tienen las menores tasas de homicidio en toda América. Responde no a fenómenos de eventuales conflictos externos, más bien son pocas las guerras que ha habido en el continente, y cuando ha habido guerra en el siglo XX ha sido de corta duración, sino que al fenómeno de violencia política, dictadura de distintos signos ideológicos en el marco de la Guerra Fría, que se vieron potenciadas de manera significativa, narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común, y por tanto responde a otro fenómeno y requiere de respuestas del Estado que son distintas de las respuestas de la defensa. Entonces ahí tengo un matiz, pero creo que fue muy buena su presentación. Yo quisiera hacer una pregunta específica, porque se ha planteado la importancia del piso en términos de capacidad disuasiva. Efectivamente, parte de la solución consiste en que se note una voluntad de un Estado en un determinado sentido, y por tanto que se tome en serio lo que hace, sin caer en la agresión, obviamente, pero sí en la disuasión. Pero mi pregunta es, ¿qué elemento permite disuasión y qué elemento genera una eventual carrera armamentista o de gasto? Digo esto porque, por ejemplo, Perú ha establecido pisos, y creo que uno de los pocos países de América Latina que los debe tener, con posterioridad a Chile. Entonces, mi pregunta es cuánto de disuasión, pero sin generar un incentivo, digamos, a una... yo creo que estamos lejos, obviamente, de eso, pero es una hipótesis que uno podría vislumbrar si es que no se resuelven una serie de otros temas, que obviamente la política de relaciones exteriores chilena ha sido muy activa y somos un país que está por la integración latinoamericana, hemos mejorado de manera significativa nuestra relación con los países hermanos. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de disuasión sin que sea un incentivo a aumentar los gastos de manera irracional? Insistiendo en que estamos lejos, obviamente, de esa hipótesis. Presidente, Señor Navarro. en realidad la pregunta, senador Elizalde,
primero que nada, a propósito de la discrepancia que manifestó conmigo el senador respecto a las causas de la violencia, sí es cierto. Yo dije también que en realidad la conflictividad interestatal en general ha sido baja en la región, sin perjuicio de que subsisten causales y elementos históricos, en fin, que están presentes. Y el caso de la confrontación estratégica basal entre Bolivia y Chile es un ejemplo bastante claro que nos afecta directamente. Pero al margen de eso, la circunstancia de que exista violencia asociada a criminalidad, y inestabilidad, áreas sin ley, tiene consecuencias que pueden afectar la seguridad de un Estado, más allá de que cuál sea la fuerza que el Estado decide emplear o el tipo de organización armada que el Estado decide emplear. Hemos visto recientemente, ¿no es cierto?, que esta administración ha lanzado el plan Frontera Segura, que involucra la participación de las Fuerzas Armadas dentro de sus atribuciones legales y constitucionales, y de modo que hay que tener cuidado con eso porque hoy día en el conflicto quinta generación se confunde mucho y se combina lo que es actores estatales, actores no estatales, fuerzas criminales, fuerzas guerrilleras. Es un elemento complejo que obviamente Chile va a tener que abordar inevitablemente, y de hecho lo está haciendo, digamos. Eso es un aspecto. Ahora, respecto al tema inversión o disuasión versus carrera armamentista, bueno, este es el viejo dilema de la seguridad, digamos, hasta qué punto un país puede en un momento comenzar a armarse y esto no provocar una carrera armamentista. Bueno, la experiencia aquí en general ha sido que, primero que nada, Chile nunca ha sido un actor gestor de una carrera armamentista, nunca ha sido el que ha iniciado el proceso. La última carrera armamentista grande que hubo en América Latina, entre Perú y Argentina, gastaron aproximadamente 7 veces más que Chile, que fue la que se desarrolló a fines de los años 80. Hay estudios muy interesantes en ese sentido. O sea, Chile nunca ha sido el que ha estimulado el proceso. Ahora, obviamente los procesos de adquisiciones militares se dan en un contexto que es propio más bien de la política exterior. Y si un país comienza a adquirir elementos militares que van más allá de lo que razonablemente se puede entender por lo que son sus necesidades. Bueno, hay muchas razones por las cuales puede ocurrir eso, incluyendo acuerdos políticos internos entre las Fuerzas Armadas y los actores políticos, y me refiero a un sistema democrático. Esto es lo que Barry Busan llama el imperativo político doméstico. Pero al margen de eso, es responsabilidad de la política exterior convencer de que en esto no se albergan digamos, designios agresivos en contra de otro Estado. Ahora, obviamente el otro Estado podrá creerlo o no, pero hay formas de hacerlo, y de hecho, la misma circunstancia de que Chile hoy día, o durante el decenio pasado y aún ahora, ha desarrollado lo que yo insisto son las mejores capacidades militares de su historia, y esto no ha provocado realmente una respuesta, es una prueba de que el escenario internacional. Bueno, no es solamente eso, pero hay otras razones también, pero por lo menos el escenario internacional no ha reaccionado negativamente, más allá de una cierta retórica que siempre existe, digamos, en algunos de los países vecinos, eso no podemos evitarlo, pero en realidad, objetivamente, el escenario internacional no ha reaccionado negativamente. Además que también hay que entender que paralelamente con la disuasión, nuestra política de defensa tradicionalmente y ahora de una manera más explícita en los últimos años se combina con la cooperación, y en esto no hay oposición. La cooperación no tiene para qué, no es opuesta a la cooperación, todo lo contrario, primero se disuade y luego se coopera. Yo sé que hay un debate, aquí en Chile han habido distintas posiciones, pero la verdad es que objetivamente en la lógica de las relaciones de seguridad, primero se disuade y luego la misma naturaleza de las relaciones internacionales produce la cooperación. Entonces, sí, efectivamente el tema, el dilema de la defensa está presente y es motivo de estudio, uno de los temas por lo demás mejor estudiados en el campo de los estudios estratégicos, digamos. Pero hasta ahora Chile nunca ha sido un actor que lo haya provocado, todo lo contrario, ha sido un actor que de alguna manera ha sufrido con estas competencias. Y la ley del cobre en ese sentido nos ayudó bastante cuando se produjeron esta carrera, en la cual Chile participó muy tardíamente, muy parcialmente, pero la existencia de la ley nos ayudó bastante en esa oportunidad, digamos. Bien, Entonces, gracias. Yo quiero proponer lo siguiente a esta comisión, senador, sí, un poco para el tratamiento de lo que viene. Muy breve, discúlpame, Víctor, pero muy breve. A ver, la comisión tomó la decisión en su momento de escuchar distintas exposiciones y la verdad es que yo creo que todos tenemos la coincidencia de que esto ha sido muy importante, ha sido tremendamente constructivo y nos ha permitido hacernos un juicio, ¿no es cierto?, de lo que estábamos tratando en un comienzo como proyecto de ley y luego más la sugerencia que nos han hecho llegar distintos expositores. Queda pendiente una presentación que, por razones ajenas, no ha podido hacer, ¿no es cierto?, la Contraloría. Pero
tomamos la decisión delante de poder, a vuelta de la semana regional, votar hasta total despacho el proyecto. Entonces, quiero proponer lo siguiente, si le parece a esta comisión. En primer lugar, hacer el último intento de que la Contraloría haga llegar, ¿no es cierto?, a alguien para que haga la presentación el martes siguiente por espacio de algunos minutos. Terminada esa exposición, votar, si le parece. Ahora, de no poder terminar el día martes a las 2 de la tarde, y allí quiero pedir un poco el que podamos concordar, podemos tener dos alternativas. Terminamos de votar ese martes en otro horario, si le parece, o lo dejamos, ¿no es cierto?, para el día siguiente o a más tardar el jueves. Pero lo que no podemos es salirnos de esa semana para terminar de votar el proyecto. Porque esto de dejarlo a total despacho el día martes, la verdad es que, bueno, nos va a obligar a tener una velocidad son varios artículos, queremos hacerlo bien como lo hemos venido haciendo. Entonces, no sé qué le parece a la comisión, escuchar a la Contraloría, en primer lugar, si es que vienen, y en segundo lugar, comenzar a votar. De no terminar, ¿no es cierto?, dejarlo pendiente para el día jueves, ¿le parece? ¿O el mismo martes? Ya, topan con otras comisiones. No, la idea es hasta total despacho, porque de ahí se va a la Comisión de Hacienda y los tiempos nos van a pillar. Y el acuerdo ya estaba tomado. ¿Ah? Lo que pasa es que el acuerdo que tomamos delante para respetarlo es hasta total despacho. ¿Ah? Por lo tanto, yo solo estoy poniéndome en el escenario de que no podamos terminar de votarlo ese día martes a las 2 de la tarde. ¿Le parece que... Por favor, senador. Entonces acordemos lo siguiente. Porque no. Yo entiendo Sí. que hay situaciones Sí, excepcionales. lo que pasa es que tenemos comité, pero hagamos lo siguiente, porque yo voy a recoger El parte comité de a su las sugerencia. 3, Sí, mire, hagamos lo siguiente. A ver, adelantemos el horario de la comisión. Si le parece, como es a las 12:30, ¿tienes constitución? Ya, entonces partamos a las 12, adelantemos a las 12 hasta total despacho 3 de la tarde. ¿Le parece razonable? Y nos aplicamos entonces para poder votarlo el próximo día martes, una vez que escuchemos, ¿no es cierto?, la Contraloría, hasta total despacho, y podría ser eso extendido hasta las 15 horas. ¿Habría de acuerdo en eso? Bueno, pero apliquémonos a poder sacarlo antes de las 2 de la tarde. Yo creo que teniendo la voluntad lo vamos a hacer igual. ¿Les parece? Hasta total despacho